Top de la peor a la mejor forma de preparar huevo. Huevo estrellado. Empezamos con una de las peores formas de hacer un huevo. ¿Pero por qué digo que es horrible? Aquí te doy mi explicación. Por ejemplo, si eres de la gente que en verdad come el huevo estrellado bien frito, bien doradito, bien cocido, pues eres una persona a la que en verdad le gustan completamente las cosas bien hechas, bien perfectas. Eres exitoso en la vida y el orgullo de la familia. Pero en caso contrario, si eres una persona que cocina el huevo a término medio o muy crudo, sinceramente me das miedo, güey. Siento que en una isla desierta, si estamos tú y yo y no hay nada que comer, tú serías el primero en querer comerme, porque si puedes comer un huevo crudo o carne cruda a término medio, siento que puedes comerte a una persona sin esperarte a un rescate. Siento que son caníbales en potencia por sus gustos en cosas crudas. Ya mejor cómete el huevo así, sin cocinar. Eso se ve hasta normal si vas al gym y te lo tomas como si fuera proteína. Así que por eso se queda en esta posición, porque ya depende de qué tipo de persona eres. Un tibio al que le gustan hasta las cosas término medio, o un exitoso al que le gustan las cosas bien hechas. Huevo rancheros. Mira, te voy a decir en términos sencillos. Es una tostada con un huevo estrellado término medio. Y como ya hablé sobre los huevos estrellados término medio, no tengo mucho que decir. Solo le agregan una tostada. Frijolitos tal vez y longaniza, y eso ya lo hace un plus. Mejor cómete una tortilla bien dorada con este huevo, y vas a ver que es lo mismo. Por eso se queda en esta posición. Porque es el huevo más simple que el propio huevo simple. Huevos ahogados. Aquí depende mucho de cómo le agreguen la salsa, que es de acuerdo a la cantidad de huevo que tienen. Pero otros nomás te echan más salsa que huevo y estás comiendo salsa con huevo en vez de huevito con salsa. Ya sé que se llaman ahogados, pero tampoco se tiene que ahogar en un mar de salsa. Parece que vas a tomar más un litro de salsa y poquito huevo. Se queda en esta posición porque sin duda alguna, es dependiendo de cómo lo hagan y cómo lo preparen. Algunas veces lo hacen más seco y parecen al albañil. Otros lo hacen con un chingo de caldito de salsa que dices, mejor me como nada más el huevo y la salsa la dejo aparte. Pero sin duda alguna en su sabor no tengo ningún problema alguno y es de los mejores también que podría uno llegar a probar. No diría que es bueno ni malo, sino que muchos le agregan demasiada salsa y otros le agregan poca salsa, y como que no saben balancear la cantidad de huevo con la cantidad de salsa que debería tener. Se queda en esta posición, no por malo, sino porque tienes que saber hacer los cálculos correctos para balancear todo. Huevo con salchicha. Le tengo un amor-odio a este tipo de condimentos. Porque la salchicha, aunque más quieras, aunque compres la más rica, la más premium, sientes como que no está tan sabrosa, y más cuando se cocina. Porque sí o sí lo tienes que freír primero antes de echarle huevo. Porque si no, estarías comiendo una salchicha cruda y eso no estaría tan genial. Siento que la salchicha de por sí ya es un poco salada y, si le agregas más sal al huevo, como que ya no está tan sabroso. No tengo nada en contra de la salchicha, pero, sin duda alguna, siento que no es el complemento que a muchos les encantaría o me encantaría probar demasiado. Sé que muchos me van a funar de que la salchicha es rica, de que no sé de lo que hablo, pero, como digo, no importa si es una salchicha premium, siento que no combina demasiado con el huevo al ser demasiado salada o dependiendo de qué tan gruesa o delgada está la salchicha. Sin duda alguna. No es de las favoritas y no me encantaría demasiado que sea el acompañante del huevo, así que por eso se queda en esa posición. Huevo con longaniza o chorizo. De 10 huevos con longaniza o chorizo, al menos uno va a saber excelente. Y no es que sepa mal este producto, sino que muchas veces se compran longaniza o chorizo a granel ahí en esas tiendas, donde las tienen colgando en una varilla, secándose a la intemperie y que les llega un montón de moscas. Y no hablo de tu ex. Para que después lo estés cocinando que hasta insalubre se ve. Esas definitivamente no saben nada bueno. Y hay otros peores que incluso los bañan en vinagre, para que se siga conservando y no se eche a perder demasiado. Y por eso es que le tengo un poco de desprecio a esta combinación, porque no hay longanizas o chorizos que valgan totalmente la pena. Pero ya cuando en verdad encuentras una longaniza buena, te va a encantar demasiado. Y no sean mal pensadotes, una longaniza perfecta suelta esa grasita deliciosa, que ya ni siquiera tendrás que echarle aceite al sartén para freírlo, con su propio aceite de la longaniza. Va a estar bien sabroso y delicioso. Por eso digo, si al principio hueles la longaniza y huele a vinagre, no te recomiendo que te lo prepares. Caso contrario, si huele delicioso el olor a longaniza, es porque es de calidad. Por eso se queda en esa posición, porque es muy difícil encontrar una longaniza o un chorizo que en verdad sepa demasiado bueno. Pero cuando la encuentres ufaz, no vas a querer comer nada de otras variantes de huevos que no sea este. Por eso se queda en esta posición, porque sí es difícil encontrar algo bueno. Huevo a la mexicana. A muchos señores mayores de 50 años les encanta este tipo de huevos, porque obviamente tiene jitomate, cebolla, chile. Cualquier cosa que se llame a la mexicana va a tener estos 3 ingredientes. Sin embargo, a muchos otros no les gusta alguno de estos 3 ingredientes. Les podrá llegar a gustar algo que pique. O sea, con el chile ya queda. Está bien, pero no les va a gustar que tenga cebolla y jitomate. O también les va a gustar el jitomate y cebolla, pero no que pique. ¿Comprendes lo que trato de decir? Como que tienes que quitarle un ingrediente para que a alguien le guste. Por eso digo, a la gente mayor de 50 años o más se le va a acabar completamente estos huevos, pero en gran mayoría a muchos, y me incluyo, como que no les va a encantar demasiado algún ingrediente. Por eso se queda en esta posición central, porque sin duda alguna es de los viejos clásicos que no debe ser olvidado. No es bueno ni malo, pero como digo, depende de la edad que tengas y si es que te gusta o no. Huevo al albañil, y no estoy hablando de lo que hizo Ludoviquito Peluche. Gracias, Costalito. ¿Por qué no le haces huevos al albañil? Sí, ahí voy. ¡Ey, tú! ¿Qué, pa?
Pero bueno, vayamos directamente al grano. Me encantan demasiado estos huevos. Siento que es la combinación perfecta entre algo bien hecho y algo que tenga salsita, porque obviamente, ¿quién no come un huevito con salsa? Le da un plus, y con unos frijolitos, totopos, ufas, queda de maravilla. Está súper delicioso, bien sabroso. Siento que no tengo mucho que decir respecto a este. Ya depende si le echas otros ingredientes, pero aún así queda bien. Nada más con que tenga el tono rojito basta y sobra para que esté muy bueno. Por eso se queda en esta posición. Con que tenga una buena salsa. Ya con eso se salva y nadie hace malas salsas. Omelette. Aquí es cuando la mayoría piensa que por saber cocinar un huevo estrellado es que ya van a poder crear maravillas. Y es que el omelette en sí no es un platillo difícil, es diferente. Tienes que cocinarlo a fuego lento y envolver las orillas con cualquier otro producto que tú desees, ya sea jamón, carne, y enrollarlo para que se quede al término medio. Pero muchos fallan, no porque no sepan hacer un omelette, sino porque no tienen el sartén y la espátula correcta para crear esta maravilla de arte. Y por eso muchos se frustran. Piensan que están haciendo un omelette y terminan haciendo un huevito revuelto, porque sinceramente no les va a quedar. Se queda en esta posición porque es de los platillos difíciles y fáciles. Porque es fácil hacerlo, pero es difícil hacerlo en tu sartén común que tienes. Si tienes sartenes buenos y de calidad, entonces seguramente te va a quedar. Pero si tienes esos sartenes que parece que tienen hambre y también se quieren comer un taco de huevo y dejan todo pegado, te recomiendo no hacerlo ahí, porque nunca vas a poder lograr hacer un omelette. Por eso se queda en esta posición, no por su dificultad, sino porque necesita instrumentos y sartenes especiales para hacerlo. Huevo con jamón. Aquí hay de dos, o haces una maravilla o haces una aberración culinaria, y depende de cómo lo utilices. Por ejemplo, el huevo con jamón. No importa qué jamón ocupes, sino la forma en cómo hagas el huevo. Por ejemplo, revuelves los huevos en un traste y luego ya lo pasas al sartén hasta que se vuelva doradito el huevo. Directamente diría, no, esto ya es aberración. Ya dedícate a otra cosa porque ni de hacerte un huevo sabes. En caso contrario, si directamente en el sartén revuelves el jamón con el huevo y lo dejas a medio cocerse. Obviamente no crudo como los huevos estrellados, pero sí que esté un poquito más aguadito. Ufas, es de lo mejor de lo mejor. Creo que se queda en esta posición porque hay gente que también se divide en 50 y 50 los que revuelven el huevo en un tazón y después lo cocinan mucho y ya no sabe demasiado bueno, o los que lo revuelven directamente en la sartén y dejan medio blandito el huevo para que sepa más delicioso. Por eso se queda en esta posición. Porque si eres de las personas que lo comen revolviendo el huevo en el sartén, entonces estás del lado correcto de la historia. Si eres de las otras personas, no. Mejor no hagas nada. Quédate con hambre. Huevo con frijol. El clásico de clásicos, el huevito con frijol. ¿A quién no le encanta esta maravilla? El frijolito de por sí es de los mejores acompañantes que podría tener un huevito. Ahora imagínate comernos un huevito con frijol. Pero aquí depende qué tipo de frijol uses. Por ejemplo, existe el frijol blanco y el frijol negro. A muchos les encanta revolver frijol blanco con huevo en el sartén y queda muy sabroso. Siento que si agarras un huevo y le agregas frijol, vas a sentir que estás comiendo hasta 4 huevos. Pero hay un caso especial con el frijol negro. Siento que echarlo directamente a cocinarlo con el huevo como que no es lo correcto. Más sin embargo, si preparas primero el huevo así simple y revuelto, y después te lo sirves en el plato, y luego le agregas frijoles y lo revuelves, ya se vuelve diferente, ya es una maravilla. La función principal del frijol se basa en 2 formas. El frijol negro con huevo no se puede revolver en la misma sartén, pero sí se puede revolver en el plato para que quede sabroso. El frijol blanco sí se puede revolver con el huevo en el mismo sartén. Por eso queda como una de las mejores, porque sin duda alguna es el desayuno con el que nos despertábamos cuando comíamos, con mamá, y nos daba huevito con frijoles, un café y tortillas hechas a mano. Era de lo mejor, y por esa nostalgia, por ese sabor y por esa calidad de preparación, se merece sí o sí este puesto.